Hola, en este video resolveremos unos ejercicios correspondientes a turbinas y compresores. El primer ejercicio dice que entra vapor a una turbina adiabática a 8 megapascal y 500 grados Celsius a razón de 3 kilogramos por segundo y sale a 20 kilopascal. Si la potencia generada por la turbina es de 2.5 megawatts, determine la temperatura del vapor a la salida de la turbina. Tenemos que es una turbina diabática, no va a haber transferencia de calor hacia o desde la turbina. Nos están dando las condiciones de entrada, 8 megapascal y 500 grados Celsius, y a la salida nos dan la presión, que es de 20 kilopascal, además nos están dando la potencia generada por dicha turbina. Para poder identificar la temperatura del vapor a la salida de la turbina, necesitamos otra propiedad en este punto. Esa propiedad pues va a venir del balance de energía. Recordando que el balance de energía tenemos la propiedad de entalpía, podemos despejarla de ahí y tendríamos el dato que nos hace falta para identificar la fase y irnos a la tabla correspondiente para leer la temperatura. El balance de masa, pues nos quedaría que el flujo másico a la entrada de la turbina es igual al flujo másico de salida de la turbina. Planteamos ahora el balance de energía. Sería flujo másico del vapor por su entalpía correspondiente va a ser igual al flujo másico del vapor por la entalpía de salida más la potencia de la turbina. Recordando que este balance es en kilowatts. Si el balance de energía que lo tenemos en kilowatts lo dividimos entre el flujo másico, vamos a tener la siguiente expresión. Sería H1 es igual a H2 más este término es el trabajo específico de la turbina. Y las unidades sería kilojoules sobre kilogramo. Vamos a trabajar con la segunda para despejar el H2, que es el que andamos buscando. El H2 en este caso sería igual al H1 menos el trabajo específico de la turbina. El trabajo específico de la turbina lo podemos calcular de esta forma. El trabajo específico de la turbina va a ser igual a la potencia, que sería 2.5 por 10 a la 3, para ponerlo en kilowatt, que sería kilojoules por segundo, se divide entre el flujo másico. En este caso el flujo másico es de 3 kilogramos por segundo. Y tendríamos que el trabajo específico de las turbinas sería de 833.33 kilojoules sobre kilogramo. Vamos a buscar el H1. El H1 tenemos que presión 1 es de 8 megapascal y temperatura 1 es de 500 grados Celsius. Nos vamos a ir a la tabla A5 del libro de termodinámica de Yunus Engel y vamos a leer la temperatura de saturación a 8 megapascal. Y esa temperatura es de 295.01 grados Celsius. Como la temperatura de entrada es mayor que la temperatura de saturación que se acaba de leer, entonces decimos que es vapor sobrecalentado. Nos vamos a ir ahora a la tabla 6. En la tabla 6 de esa tabla
en el bloque de 8 megapascales y 500 grados Celsius, vamos a tener que la entalpía a la entrada es de 3399.5 kilojoules por kilogramo. Ya teniendo la entalpía 1, pues vamos a sustituirla en la expresión de arriba. Y la entalpía 2 va a ser igual a los 3399.5 kilojoules sobre kilogramo menos 833.33 kilojoules por kilogramo. Y nos queda que es de 2566.17 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ya tenemos el otro dato que necesitamos para identificar la fase y posteriormente leer en la tabla correspondiente la temperatura que nos pide. Para ello nos vamos a ir a la tabla. Como tenemos la presión 2 de 20 kilopascales, vamos a ir a la tabla A5 y a la presión de 20 kilopascal vamos a obtener el HF y el HG. El HF a 20 kilopascal es de 251.42 kilojoules sobre kilogramo y el HG es de 2608.9 kilojoules por kilogramo. Comparamos con el dato que tenemos y vamos a ver que este H2 pues está entre estos dos valores, entre HF y entre HG. Por lo tanto, el vapor a la salida de la turbina es una mezcla saturada o vapor húmedo. Como es una mezcla saturada de líquido y vapor y tenemos la presión en esa misma tabla 5, decimos que la temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de saturación a 20 kilopascal. Y le corresponde a 60.1 grados Celsius. El siguiente problema dice que tenemos un proceso de expansión en 2 etapas y menciona lo siguiente. Una parte de vapor de agua que circula a través de una turbina en ocasiones se extrae para usarlo como calefacción. Considera una turbina de vapor adiabática donde el vapor de agua entra a 12.5 megapascal y 550 grados Celsius a razón de 20 kilogramos por segundo. Dice que se extrae vapor de esta turbina a 1000 kilopascal con un flujo másico de 1 kilogramo por segundo y el vapor restante sale de la turbina a 100 kilopascales y 100 grados Celsius. Lo que nos están diciendo en dicho problema es que entra vapor, se expande, en esta salida una parte se extrae para calefacción, que es 1 kilogramo por segundo, y el resto se va a una segunda etapa de expansión hasta 100 kilopascales y 100 grados Celsius. Nos piden que determinemos la potencia generada por la turbina. Lo vamos a dividir en primera etapa, segunda etapa. Vamos a empezar analizando la primera etapa.
En este caso, el balance de energía en esa primera etapa sería flujo másico, que sería los 20 kilogramos por segundo. Aquí voy a poner que es el de la primera etapa. Por H1 va a ser igual al flujo másico. Voy a agarrar esto de acá, que son estas condiciones. Sería ese mismo flujo másico por su entalpía 2 más la potencia de la turbina en esa primera etapa. Vamos a despejar, por lo tanto la potencia de la turbina en esa primera etapa pues va a ser igual al flujo másico en dicha expansión por la diferencia de H1 y H2. Entonces vamos a ir buscando H1. Tenemos estas condiciones, nos vamos a ir a la tabla A5. Entonces tenemos que presión 1 es 12.5 megapascales y temperatura 1 es de 550 grados Celsius. Vamos a ir a la tabla 5 y en esa tabla lo que vamos a hacer es leer la temperatura de saturación a 12.5 megapascal y vamos a tener que es de 327.81 grados Celsius. Como la temperatura 1 está por arriba de dicha temperatura de saturación, decimos que la fase del vapor al entrar a la turbina es vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a ir a la tabla A6 y en esa tabla A6 a 12.5 megapascales y 550 grados Celsius tenemos que la entalpía es de 3476.5 kilojoules por kilogramo. Ahora nos vamos al punto 2, esto, ¿sí? En esta corriente que es 20 kilogramos por segundo y son estas condiciones. Entonces ahí en ese punto vamos a tener que la presión 2 es 1 megapascal, la temperatura 2 es de 200 grados Celsius y me voy a ir a la tabla ahora, a la tabla 4. En este caso vamos a leer la presión de saturación a 200 grados Celsius y esto es igual a 1554.9 kilopascal. Vamos a ver que la presión 2 está por debajo de la presión de saturación y es vapor sobrecalentado. Entonces en la tabla 6 a 1 megapascal y 200 grados Celsius la entalpía tiene un valor de 2828.3 kilojoules por kilogramo. Entonces ya tendríamos estos datos. Vamos a sustituir
De tal forma que nos queda lo siguiente. La potencia de la turbina en la primera etapa es igual. Recuerden que el flujo es 20 kilogramos por segundo. 20 kilogramos por segundo por la entalpía 1, que era de 3476.5, y la entalpía 2 de 2828.3 kilojoules por kilogramo. Kilogramo arriba y abajo se simplifica y tenemos que el resultado sería de 12.964 kilowatts para la primera etapa. Ahora vamos a analizar la segunda etapa. En la segunda etapa vamos a tener, aquí hay que recordar que de estos 20 kilogramos por segundo que salen en esta sección, se extrae 1 kilogramo por segundo para calefacción, y entonces el restante, que sería en esta flecha, serían los 19 kilogramos por segundo que iría a la segunda etapa de expansión. Entonces escribimos flujo másico que va a la segunda etapa por la entalpía 2. ¿Sí? Son las mismas condiciones. Va a ser igual al flujo másico de la segunda etapa por la entalpía 3 más la potencia de la turbina en esa segunda etapa. Tendríamos que la potencia de la turbina nos quedaría flujo másico, que serían los 19 kilogramos por segundo, que te multiplique a la diferencia de H2 y H3. H2 ya lo tenemos. Hay que buscar el H3. Para buscar el H3 tenemos que serían estas condiciones. La presión 3 es de 100 kilopascal. La temperatura 3 es de 100 grados Celsius. Nos vamos a ir a la tabla A4. Y obtenemos que la presión de saturación a 100 grados Celsius es de 101.42 kilopascal. Como la presión 3 está por debajo de la presión de saturación, la fase a la salida de la segunda etapa de expansión es vapor sobrecalentado. Entonces de la tabla A6 a estas condiciones de 100 kilopascales y 100 grados Celsius obtenemos que la H3 es de 2675.8 kilojoules por kilogramo. Ahora sí, sustituimos y vamos a obtener que la potencia obtenida
en la segunda etapa es igual a 19 kilogramos por segundo, que te multiplica H2 era de 2828.3 y H3 es de 2675.8, es kilojoules por kilogramo. Kilogramo sobre kilogramo simplifica y vamos a tener que la potencia sería de 2897.5 kilowatts. Entonces, ya teniendo los dos valores, lo único que hacemos es sumar. Y la potencia generada por la turbina va a ser igual a los 12.964 kilowatts más los 2.897.5 kilowatts, que nos da un resultado de 15.861.5 kilowatts. El siguiente ejemplo nos menciona que tenemos refrigerante 134 que entra a un compresor a 180 kilopascal como vapor saturado con un flujo de 0.35 metros cúbicos por minuto y sale a 700 kilopascal. La potencia suministrada al refrigerante durante el proceso de compresión es 2.35 kilowatts. ¿Cuál es la temperatura del refrigerante 134A a la salida del compresor? Es la misma situación del ejemplo 1. Aquí vamos a tener que obtener la entalpía de salida a partir de un balance de energía y en función de la presión de 700 kilopascales identificar la fase para leer la temperatura en la tabla correspondiente. En este caso, el balance de energía en este compresor sería lo siguiente. El balance de energía nos quedaría, sería flujo másico a la entrada por H1 más la potencia del compresor es igual al flujo másico de salida por el H2. Flujo másico al entrar al refrigerante es lo mismo que el flujo másico a la salida. Vamos a despejar H2. Esto es en kilowatt. Entonces lo hacemos como el pasado. Al dividirlo entre el flujo másico, tendríamos que sería H1 más el trabajo del compresor en unidades de kilojoules por kilogramo es igual al H2. Vamos a calcular primero el trabajo del compresor. El trabajo del compresor sería al dividir la potencia entre el flujo másico. Vamos a ver que tenemos flujo volumétrico, entonces este flujo volumétrico hay que convertirlo a flujo másico, recordando que flujo másico es igual al flujo volumétrico, en este caso de la entrada, entre el volumen específico. Tenemos que encontrar el volumen específico. Como nos dicen que a la entrada es vapor saturado y tenemos la presión, nos vamos a ir a la tabla A12. En la tabla 12
vamos a decir que el volumen específico es el volumen específico del vapor saturado a 180 kilopascal y sería igual a 0.11041 metro cúbico por kilogramo. Aprovechando que estamos en esa tabla, como necesitamos el H1, lo vamos a obtener. El H1 es igual a la entalpía del vapor saturado a 180 kilopascal y esto es igual a 242.86 kilojoules sobre kilogramo. Entonces ya tenemos el volumen específico. Regresamos a esta fórmula. Vamos a sustituir los datos. En esta parte nos tenemos que sería 0.35 metro cúbico por minuto. Y vamos a utilizar el factor de conversión que un minuto tiene 60 segundos. Y el volumen específico es de 0.11041 metro cúbico por kilogramo. Entonces este metro cúbico con este metro cúbico simplifica, este minuto con este minuto simplifica y vamos a tener que el flujo másico sería de 0.0528 kilogramos por segundo. Ahora sí podemos calcular el trabajo específico, que nos quedaría son 2.35 kilojoules por segundo sobre 0.0528 kilogramos por segundo. Segundo sobre segundo simplifica y vamos a obtener que el trabajo es de 44.5 kilojoules por kilogramo. Teniendo esto ya podemos obtener el H2. El H2 va a ser igual al H1, que serían los 242.86 más los 44.5 y vamos a obtener que sería de 287.36 kilojoules por kilogramo. Ahora, ya teniendo ese valor, nos vamos a ir a la tabla A12. En la tabla A12, igual a una presión de 700 kilopascales, vamos a obtener tanto el HF, que es de 88.82 kilojoules por kilogramo, y el HG es de 265.03 kilojoules por kilogramo. Vamos a percatarnos que
este 287 está por arriba del Hg. Como el H2 está por arriba del Hg, que se leyó a 700 kilopascales, entonces el refrigerante a la salida es sobrecalentado. Por lo tanto, nos vamos a ir a la tabla A13. En esa tabla A13 nos vamos a buscar el cuadrante de 700 kilopascal y en la columna de la entalpía vamos a interpolar para poder determinar la temperatura correspondiente a este valor de la entalpía, y al interpolar nos va a quedar que la temperatura a la salida es de 48.8 grados Celsius. Bueno, el último ejercicio también es un compresor y dice: se va a comprimir helio de 105 kilopascal y 295 Kelvin hasta 400 kilopascal y 460 Kelvin. Durante el proceso de compresión hay una pérdida de calor de 15 kilojoules por kilogramo. Determine la potencia requerida para un flujo másico de 60 kilogramos por segundo. Entonces, planteamos igual, el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico de salida. Y el balance de energía sería igual a flujo másico por la entalpía de entrada más la potencia del compresor, que es lo que nos andan pidiendo, es igual al flujo másico de salida por la entalpía 2, y nos dicen que hay una pérdida de calor. Durante este proceso hay una pérdida de calor. En este caso nos los están dando en unidades de kilojoules por kilogramo. Vamos a tomarlo como flujo de calor. Vamos a despejar la potencia del compresor. Sería la potencia del compresor sería igual al flujo másico por H2 menos H1 más el flujo de calor. Ese flujo de calor lo vamos a determinar al multiplicar los 15 kilojoules por kilogramo por el flujo másico. Tendríamos lo siguiente. Flujo de calor sería igual a, son 15 kilojoules por kilogramo por el flujo másico, son 60 kilogramos por minuto, pero lo vamos a tomar en kilogramos por segundo, que sería de 1 kilogramo por segundo, y por lo tanto kilogramos sobre kilogramos se simplifica y tenemos de que sería 15 kilowatts. Para determinar el H2 y el H1, si empezamos a revisar las tablas de las que nos guiamos, nos vamos a percatar que no tenemos una tabla para leer propiedades del helio. Entonces, esta ecuación que está acá la vamos a cambiar por lo siguiente. La potencia del compresor sería igual al flujo másico por el calor específico a presión constante, multiplicando la diferencia de temperatura de salida y entrada más el flujo de calor. ¿De dónde tenemos el CP? El CP lo tenemos de la tabla A
2A y el Cp para el helio a 300 Kelvin es de 5.1926 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Lo sustituimos y tendríamos que la potencia consumida durante ese proceso de compresión sería igual a el flujo másico es 1 kilogramo por segundo por 5.1926 kilojoules sobre kilogramo Kelvin por sería temperatura 2 es 460, temperatura 1 es 295, esa diferencia es en Kelvin, más los 15 kilowatts que son kilojoules por segundo. Si revisamos las unidades, aquí sería kilogramo sobre kilogramo simplifica, Kelvin sobre Kelvin simplifica, y nos queda kilojoule sobre segundo, es dimensionalmente homogéneo, por lo tanto la potencia requerida es de 871.8 kilowatts. Y ahí estaría el resultado para este ejercicio. Y con esto se concluye la resolución de ejercicios de turbinas y compresores.